Cuando rezamos a nuestro Padre usando la oración que Jesús nos enseñó, terminamos pidiéndole que nos libre del mal. Esta séptima petición del Padre Nuestro la repetimos porque Jesús así le enseñó a orar a sus discípulos, que a su vez así nos enseñaron a orar a nosotros. Líbranos del mal. Cuando nosotros rezamos la oración del Padre Nuestro y decimos al final, o pedimos al final, y líbranos del mal, puede ser que tengamos en mente el mal en general, así como líbranos de las guerras, líbranos de un terremoto, líbranos de quedarnos sin empleo, líbranos de la enfermedad. Puede ser que así entendamos esa petición, líbranos del mal. Sin embargo, las palabras de Jesús no fueron tan generales. Eran demasiado concretas, demasiado concretas. Siendo estrictos, lo que Jesús dijo fue: líbranos del malo, líbranos del maligno. En la emisión anterior del Club de los Búhos, revisamos un artículo publicado por la Asociación Internacional de Exorcistas, donde explican cómo combatir la acción directa del diablo en nuestras vidas. Solos, con nuestras fuerzas humanas, difícilmente podemos vencer al demonio cuando acecha y cuando nos ataca. Pero con la ayuda de Dios nada es imposible. De ahí que hagamos esta petición al final del Padre Nuestro: y líbranos del malo. Es una petición tan importante como son todas las del Padre Nuestro, que amerita profundizar en su contenido, en sus palabras y sobre todo en su sentido. De eso hablaremos en esta emisión del Club de los Búhos, así que te invito a que me acompañes porque será un programa de mucha reflexión, sin duda muy importante y muy útil para tu vida de fe. El Club de los Búhos entra en sesión. ¿Cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte en esta noche para una emisión más de nuestro programa El Club de los Búhos, el regreso en esta su cuarta temporada, para reflexionar sobre este tema que te comento que resulta importante para nuestra vida de fe: pedirle a Dios que nos libre del mal, pero en concreto pedirle que nos libre del malo, que nos libre del maligno. Vamos a hacer esta reflexión en esta noche a partir de lo que nos enseña el Catecismo de la Iglesia Católica, por dos razones. La primera, porque tenemos que conocer el catecismo, y hay quien no se sabe el catecismo, lo cual es catastrófico, no saberse el catecismo, así que hay que repasar lo que enseña el catecismo a este respecto. La segunda, porque así como la semana pasada nos ocupamos de reflexionar sobre ese artículo de la Asociación Internacional de Exorcistas, porque en días previos había tenido su 10º Congreso Internacional. Bueno, pues este domingo pasado se celebró en el Vaticano el jubileo de los catequistas precisamente, así que en esta secuencia lógica, bueno, pues vamos a dedicarle un tiempo también al catecismo aquí en el Club de los Búhos, porque insisto, es algo que todo católico debe saber y que catastróficamente muchos no saben. Bueno, que más catastróficamente hay muchos catequistas que no saben el catecismo. Eso sí que está grave. Entonces vamos a repasar lo que enseña el catecismo acerca de esta petición del Padre Nuestro, esta petición con la que concluye: y líbranos del mal. Vamos, como siempre, a comenzar poniéndonos en presencia de Dios para que sea fecunda nuestra reflexión de esta noche. En esta ocasión vamos a echar mano de nuevo a mi manual de oración, Oraciones para una gotita de agua. Si tienes tu manual, vamos a rezar la oración número 22, que se llama: Ayúdame, Señor, a ser como tú quieres.
Nos ponemos pues en presencia del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ayúdame, Señor, a ser como tú quieres que yo sea, porque es difícil ser cristiano. No es fácil amar a mi enemigo, cuando ni siquiera amo a los que son buenos conmigo, cuando soy el primero en lastimar a quienes digo que más amo. Ayúdame, Señor, a ser como tú quieres que yo sea. Me pides bendecir a quienes me maldicen, pero de mi boca salen maldiciones, despropósitos y expletivos, dirigidos incluso a quienes son amables conmigo. Ayúdame, Señor, a ser como tú quieres que yo sea. Me pides no juzgar, cuando soy el primero en hacerlo. Juzgo, critico y condeno sin piedad. Ayúdame, Señor, a ser como tú quieres que yo sea. Presentar la otra mejilla, compartir la túnica sin esperar nada a cambio, no reclamar que me devuelvan lo que me han quitado. Qué difícil, Señor, es ser cristiano. Ayúdame, Señor, a ser como tú quieres que yo sea. Me pides perdonar, pero prefiero anclarme al rencor como si me gustara no olvidar. Ayúdame, Señor, a ser como tú quieres que yo sea. Yo solo no puedo. Solo con tu ayuda he de lograrlo. Ayúdame a ser generoso y misericordioso, para con esa vara ser medido y recibir así las promesas que tú has hecho. Ayúdame, Señor, a ser como tú quieres que yo sea. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Antes de que comencemos nuestra reflexión, me gustaría saludar a todos nuestros amigos que nos están haciendo compañía en esta noche. Y vamos a pedirle, como siempre, a nuestro Buino que se asome para saludar a nuestros amigos. Hola, Buino, ¿cómo estás? Qué bueno que estés bien. Yo también estoy muy bien. Bien, pues como les decía, el tema de esta noche lo vamos a tomar del catecismo de la Iglesia Católica, que les recuerdo que el catecismo tiene 4 partes. La primera se trata de lo que la Iglesia cree, y ahí es un desarrollo catequético en esencia del credo, de todos los artículos de fe del credo. Después el catecismo nos habla de lo que la Iglesia celebra, y habla de todos los sacramentos, son un desarrollo catequético. Otra sección del catecismo habla de lo que la Iglesia vive, y entonces es un desarrollo de los 10 mandamientos. Fíjense qué interesante la temática, cómo está desarrollada. Acuérdense ustedes que cuando a San Juan Pablo II se le ocurrió que la Iglesia necesitaba un nuevo catecismo, no nuevo de contenido, obviamente, pero sí un nuevo catecismo, un catecismo actual que nos enseñara la fe de manera que la gente actual pues entienda y aprenda. Entonces comisionó al más grande teólogo de nuestros tiempos, que en ese tiempo era prefecto de la congregación en aquel tiempo y dicasterio, pero la congregación de la doctrina de la fe, Joseph Ratzinger, que luego sería Benedicto XVI, le encargó la tarea titánica de ser el editor del catecismo, ni más ni menos. Bueno, pues resulta que así fue como se desarrolló, y qué manera tan inteligente desarrollar lo que la Iglesia cree a partir del credo, lo que la Iglesia celebra, cada sacramento, lo que la Iglesia vive, cada mandamiento de la ley de Dios. Y la cuarta parte del catecismo es una parte muy, muy bonita, porque trata de lo que la Iglesia ora. Y esas son las 4 partes del catecismo: lo que la Iglesia cree, lo que la Iglesia celebra, lo que la Iglesia vive y lo que la Iglesia ora. Y toda esa cuarta parte, él pensaba, ¿a quién pongo a que escriba esa cuarta parte? Y fíjense que se le ocurrió a Joseph Ratzinger pedirle a un sacerdote que no pertenece al rito latino
sino que pertenece a uno de los ritos orientales, a que él escribiera toda la parte de la espiritualidad del catecismo. Y fue así que le pidió a Jean Corbon que lo escribiera. Y lo escribió, no recuerdo en este momento, pero lo que sí es un hecho es que donde él se encontraba escribiendo la cuarta parte del catecismo estaban en guerra y estaban siendo bombardeados. Así que él se refugiaba en un sótano, y ahí en el sótano, refugiado de los bombardeos, Jean Corbon escribió la cuarta parte del catecismo, que es la que nos habla de lo que la iglesia ora. Y ahí obviamente el corazón de esa parte del catecismo es el desarrollo del Padre Nuestro. Entonces, si te fijas, obviamente cada sección contiene más información de lo que te digo, pero el corazón de cada una de estas partes es eso, el desarrollo catequético del credo, lo que la iglesia cree, el desarrollo catequético de cada sacramento, lo que la iglesia celebra, el desarrollo catequético de los 10 mandamientos, lo que la iglesia vive, y el desarrollo catequético del Padre Nuestro, lo que la iglesia ora. De ahí pues vamos a tomar nuestra reflexión, pero creo que siempre es interesante saber acerca de los libros que tenemos como recursos, como fuentes en este caso, que es el catecismo, y así fue como se escribió. Y bueno, pues vamos a entrar al tema de esta noche, que es esa petición y líbranos del mal. Pero antes me gustaría que reflexionáramos sobre lo que enseña el catecismo acerca de la petición de antes, porque están relacionadas. La petición de antes, la sexta petición del Padre Nuestro, es: no nos dejes caer en la tentación. Y que también es una expresión complicada en cierta forma, porque la forma como se tradujo al latín, ne nos inducas in tentationem, la traducción literal sería quizás no nos induzcas a la tentación. Y por esa razón en diferentes idiomas esa petición se tradujo así. Por ejemplo, en inglés, esa petición dice, do not lead us into temptation, o sea, no nos conduzcas a la tentación. Y de esta manera como que se acaba responsabilizando a Dios de que seamos tentados. Y es la razón por la que se ha tenido que corregir esa traducción. Por ejemplo, en Italia, también así era como se decía en italiano, y se tuvo que cambiar el Padre Nuestro recientemente, cosa que causó mucha confusión en Italia, porque lo vamos a cambiar, así se ha rezado siempre en la liturgia, en fin, pero se cambió el equivalente precisamente para no dar a entender o para que la gente no tenga esa impresión de que es Dios el que nos tienta. Y por eso la traducción en español es esta: no nos dejes caer en tentación. Dice el catecismo, esta petición llega a la raíz de la anterior, que es perdónanos como como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Esta petición llega a la raíz de la anterior porque nuestros pecados son los frutos del consentimiento a la tentación. Pedimos a nuestro Padre que no nos deje caer en ella. Traducir en una sola palabra el texto griego es difícil. Significa, según Mateo, no permitas entrar en la tentación. No nos dejes sucumbir a la tentación. ¿Ves? Lo cual pues es diferente de no nos conduzcas o no nos induzcas a la tentación, como dice en latín. Dios ni es tentado por el mal, ni tienta a nadie, citando a Santiago, a la carta de Santiago. Al contrario, quiere librarnos del mal. Esto es muy importante, es lo que enseña el catecismo tal cual. Y es por lo que tengo que se corrigió en italiano y ojalá se tradujera también en otros idiomas para que no haya confusión. El catecismo lo enseña, pero a fuerza de estarlo repitiendo alguien se puede confundir y pensar que si le pedimos a Dios en inglés, do not lead us into temptation, no nos conduzcas a la tentación. Hay quien puede pensar eso, que si somos tentados es porque Dios nos tienta. Cuando no es así, el catecismo lo dice con todas sus letras. Dios ni es tentado por el mal, ni tienta a nadie. Está en el numeral 2846, citando además a Santiago 1:13. Al contrario, quiere librarnos del mal. Le pedimos que no nos deje tomar el camino que conduce al pecado, pues estamos empeñados en el combate entre la carne y el espíritu. Esta petición implora el espíritu de discernimiento y de fuerza. Fíjate, cuando le pedimos a nuestro Padre, en el Padre Nuestro, esto, que no nos deje caer en la tentación,
Le estamos pidiendo eso, que nos dé espíritu de discernimiento y que nos dé fortaleza para no caer en esa tentación. El Espíritu Santo nos hace discernir entre la prueba necesaria para el crecimiento del hombre interior en orden a una virtud probada y la tentación que conduce al pecado y a la muerte. No es lo mismo una prueba que una tentación. No es lo mismo una prueba que una tentación. Es que tengo diabetes, no debo comer azúcar y me plantan un pastel y mi perdición siempre han sido los pasteles. Y aparte con merengue que me pierden más. No me lo voy a comer porque me hace daño. ¿Pero qué hago? ¿Me lo como o no me lo como? Bueno, y si nada más una rebanadita. Bueno, y si nada más una mordidita. Bueno, y si al merengue con el dedo nada más. Es que qué difícil es esta prueba. Qué difícil es esta. No, eso no es una prueba. Eso es una tentación. La prueba te hace crecer espiritualmente. La tentación te conduce al pecado. Es diferente. Y lo que nos permite discernir, el que nos permite discernir es precisamente el Espíritu Santo. También debemos distinguir entre ser tentado y consentir en la tentación. No es lo mismo. Explicaba yo esto la semana pasada cuando hablaba acerca de las tentaciones de Jesús, cuando estábamos hablando de la forma como actúa el demonio tentándonos. Y veíamos en el catecismo que nadie se salva, todos son tentados. Y les decía yo, hasta Jesús. Y comentaba yo que cuando en Pasión por el Evangelio, cada año en Cuaresma, hago la interpretación de los diferentes evangelios que hablan de las tentaciones de Jesús en el desierto el primer domingo de Cuaresma, y explico que Jesús en verdad fue tentado, lo que significa que en verdad consideró convertir la piedra en pan, en verdad consideró arrojarse del pináculo del templo, porque si no lo consideras no es tentación. Y lo expliqué la semana pasada, pueden ver el programa para verlo con detalle. Y decía yo que hay gente que se enoja conmigo porque hasta piensa que estoy diciendo herejías, cuando no es una herejía. El Evangelio lo dice, Jesús fue llevado incluso fue empujado por el Espíritu Santo, fue llevado al desierto y ahí fue tentado. Sería una herejía decir que Jesús cayó en la tentación y pecó, eso sí. Y aquí el catecismo precisamente distingue, hace la distinción. Aquí lo dice. También debemos distinguir entre ser tentado y consentir la tentación. No es lo mismo. No es lo mismo. Ser tentado no es pecado. El pecado es consentir la tentación. Dice el catecismo, por último, el discernimiento desenmascara la mentira de la tentación. Aparentemente su objeto es bueno, seductor a la vista, deseable, como el fruto de aquel árbol de la ciencia del bien y del mal, que también eso sedujo a Eva, que el fruto se veía bueno, apetecible, bueno para la vista, y le dio una mordida. Mientras que en realidad su fruto es la muerte, dice el catecismo. Citando a Orígenes, Dios no quiere imponer el bien, quiere seres libres. En algo la tentación es buena. Todos, menos Dios, ignoran lo que nuestra alma ha recibido de Dios, incluso nosotros. Pero la tentación lo manifiesta para enseñarnos a conocernos y así descubrirnos nuestra miseria y obligarnos a dar gracias por los bienes que la tentación nos ha manifestado. No entrar en la tentación implica una decisión del corazón, porque donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. Y nadie puede servir a dos señores. Si vivimos según el Espíritu, obremos también según el Espíritu. El Padre nos da la fuerza para dejarnos conducir por el Espíritu Santo. No habéis sufrido tentación superior a la medida humana, y fiel es Dios que no permitirá que seáis tentados sobre vuestras fuerzas. Antes bien, con la tentación os dará modo de poderla resistir con éxito, dice Pablo en su primera carta a los Corintios. Esta enseñanza también es muy, muy importante, la tenemos que tener presente. Dios no permitirá que seamos tentados sobre nuestras fuerzas. ¿Eso qué significa? Que no hay tentación alguna que pueda más que nosotros. ¿Eso qué significa? Que somos capaces de vencer cualquier tentación. Somos nosotros superiores a cualquier tentación. Somos capaces de vencer cualquier tentación. ¿Por qué?
porque como dice el catecismo citando a Pablo, Dios no permitirá que seamos tentados sobre nuestras fuerzas. Pues bien, dice el catecismo, este combate y esta victoria solo son posibles con la oración. Por medio de su oración, Jesús es vencedor del tentador. Eso es importante. Jesús estaba en el desierto esos 40 días, pero ¿qué estaba haciendo? Estaba ayunando, sí, pero no solo estaba ayunando, estaba orando. Porque se fue a preparar ahí, se fue de retiro esos 40 días, a estar a solas con su padre para prepararse, para emprender ya su vida pública, su misión definitiva. ¿Qué tal mi taza mágica? Esta taza mágica me la regaló también otra amiga muy querida, mi querida Silvita. Silvita, si estás viendo el programa, mira, aquí está tu taza que me regalaste, una Navidad, que dice, hay amigos que se llevan siempre en el corazón. Y vean, es una taza mágica, ¿qué tal? Ah, ¿verdad? Bueno. Entonces, para poder vencer la tentación, o sea, no hay tentación con la que no podamos, pero sí es necesario pedir el auxilio divino y por eso es por lo que Jesús agregó esa oración al Padre Nuestro cuando le dijeron, Maestro, enséñanos a orar. Le dijo, ustedes cuando recen, oren así. Y puso esa petición. Porque él mismo lo sabía. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, lo que lo ayudó a vencer esas tentaciones era esa oración que lo tenía en contacto directo con su Padre y que tenía el Espíritu Santo actuando dentro de él. Cosa que pues era lógica porque Jesús era verdadero Dios. Pero como verdadero hombre, fue tentado y como expliqué la vez pasada más de una vez y la vez pasada expliqué las diferentes ocasiones en que Jesús fue tentado. Entonces la oración es importante. Jesús lo sabe y por eso nos lo enseña. Incluso en ese programa pasado hablábamos de la que fue quizás la peor tentación de Jesús, que fue cuando estaba él orando en el huerto. Antes de que lo arrestaran, él estaba muerto de miedo. Es lo que dice el Evangelio. Y con ese miedo que tenía, pues el diablo se aprovecha de ese miedo que tiene Jesús y lo tienta. ¿Para qué? Para que sucumba de su misión, porque es lo que le interesa al diablo, que Jesús sucumba de su misión. ¿Para qué? Para que no nos pueda salvar. Y así todos nos vayamos al diablo. Es lo que él quiere. Y era el mejor momento, un momento de miedo. Fíjate, aparte, en un momento de miedo que tiene Jesús, el Evangelio así lo dice, Jesús tenía miedo. Entonces, en ese momento de miedo, lo tienta el diablo. Y por eso es la tentación tan fuerte que, fíjate, llega a rezar por no acabar su plan. Le llega a pedir a Dios que detenga el plan. Padre mío, si es posible, aparte de mí este cáliz sin que yo lo beba. Que pase este cáliz sin que yo lo beba. Por cierto que alguien me dejó un comentario a ese programa de la vez pasada y me decía si era lícito imaginarnos que en ese momento Jesús hace esta petición porque está pecando al no querer morir y pedir por no morir. Dice que sí es lícito imaginarnos que en ese momento Jesús está pecando. Él que nunca pecó en su vida, entonces él está pecando ahí para morir él y así pagar por nuestras culpas. No, claro que no es lícito imaginarnos nada así, porque entonces lo que estarías diciendo es precisamente eso, que Jesús pecó y Jesús no pecó nunca. Jesús no pecó nunca. Lo que sí es que en la cruz Jesús asumió todas nuestras culpas. Eso sí, en la cruz Jesús se echó la culpa de nuestros pecados. Es diferente echarse la culpa de nuestros pecados que el pecar para entonces él pagar por nosotros. No, así no. Así no. Hay que leer el Evangelio bien para no andar imaginándonos cosas que no son y que en determinado momento sí pueden llegar a ser una herejía, porque ahí afirmaríamos que Jesús pecó, cosa que no sucedió nunca. Pero en ese momento de la oración en el huerto, justamente llega Jesús a pedir eso, a pedirle al Padre que detenga el plan. Pero lo que lo mantiene es la oración. Lo que lo mantiene es la oración. Y termina Jesús con la oración que él aprendió de su mamá, porque era como rezaba su mamá, su famoso fiat, el fiat de la Virgen María, hágase según tu palabra. Desde que el ángel le avisa que va a ser la madre del Hijo de Dios y no entiende cómo, no tiene sentido alguno, se abandona y reza de esta forma.
hágase, fiat. Y le enseña a Jesús, su hijo, a rezar así. Las mamás son las que nos enseñan a rezar primero, ¿no? Entonces, y usualmente las mamás, fíjate, las mamás nos enseñan a rezar como ellas rezan. Si tienes una mamá que reza los rosarios al estilo de Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, y hasta agarrando ese tono, porque así le hacen, las que rezan así, así le hacen. Van a esa velocidad y a ese tono siempre, no falla. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bueno, si así reza tu mamá, así aprendiste a rezar y así rezas tú el rosario. Las mamás nos enseñan a rezar lo que rezan y cómo rezan. Entonces la Virgen de esta forma le enseñó a rezar a Jesús como ella rezaba. Hijo, cuando nada tiene sentido, reza así. Hágase tu voluntad, fiat. Y por eso también es que cuando le piden a Jesús los discípulos, enséñanos a orar y enseña el Padre Nuestro, esa oración que aprendió de María, también le incorpora a Jesús en el Padre Nuestro. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Es interesante entender esto. Esto nos va metiendo en la espiritualidad propia de Jesús. Un Jesús que cuando es tentado sabe orar, que cuando nada tiene sentido sabe abandonarse a la voluntad de su Padre, porque así le enseñó su mamá. Y él sabe cuán eficaz es abandonarse a la voluntad del Padre y decirle que se haga su voluntad, que cuando le piden que nos enseñe a rezar, así nos enseña él también. Así nos enseña él también. Lo que aprendió de su mamá nos lo enseña a nosotros. Y así es como él sorteó esas tentaciones tan tremendas, sobre todo esa última. Padre mío, si es posible que pase este cáliz sin que yo lo vea. O sea, le está pidiendo a Dios, está rezando por no morir en la cruz, está rezando porque se detenga el plan. Pero esa no es la última palabra de Jesús en su oración, no. Él acaba rezando como aprendió de su mamá. Pero que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya, fiat. Entonces, para vencer la tentación hay que orar. Esto es una enseñanza importante también porque el que lucha por combatir sus tentaciones y no puede, esto que nos enseña el catecismo resulta muy, muy relevante, muy relevante. En primer lugar, Dios nunca va a permitir que recibamos una tentación más fuerte que nosotros, lo que significa que toda tentación podemos vencer. Entonces, el que no ha podido, tiene que saber que no hay tentación que no podamos vencer. Punto. Se necesita la voluntad del corazón, dice el catecismo. Es que entonces, si no puedes, es porque te falta tratar de vencer la tentación con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Así. Pero también lo que nos dice el catecismo es que para vencer la tentación hay que orar. Entonces, el que no puede con una tentación que cae, lo que tiene que hacer es, pues, orar y orar y orar, rezar y rezar y rezar para no caer en tentación. Que fíjate cómo incluso cuando Jesús está en el huerto de los olivos, es lo que le dice a los apóstoles que están ahí con él. Recen para que no caigan en tentación. Recen para que no caigan en tentación. Instantes después, Jesús va a estar rezando al tiempo que va a ser tentado. Y su oración lo hace vencer. Ese fiat que aprendió de María. Como te digo, mira, fíjate, esta reflexión nos está llevando también a profundizar en esa espiritualidad de Jesús. Es un ejercicio que para nosotros es útil, porque Jesús también vino a enseñarnos cómo tenemos nosotros que ser buenos hijos de Dios, así como Él lo fue. Y hay que aprenderle de su ejemplo. Así era como Él hacía, así hacemos nosotros. O así debemos hacer nosotros. Así dijo que hiciéramos, hay que escucharlo y hay que hacer como Él dice. Hay que hacer lo que Él dice y hay que hacer lo que Él hace. Ahí está. Ahora, todo esto va encaminado, como un preámbulo, a adentrarnos en la última de las peticiones del Padre Nuestro, que es realmente el tema del que quería reflexionar hoy con más profundidad en esta ocasión aquí en el Club de los Búhos. Y líbranos del mal. Antes de que hagamos esa reflexión, vamos a hacer una pausa. Estamos de vuelta en un minuto. No te vayas. Olivia es azafata en Southwind Airlines. 6 meses atrás, su esposo Julio murió en un accidente volando un avión ultraligero. Tras un largo duelo,
Olivia decide volver a volar para ocupar su mente y superar su pérdida. En su primer vuelo, descubre entre los pasajeros a su marido. Ella lo confronta, pero él asegura no conocerla. ¿Está mintiendo? ¿En verdad no la recuerda? ¿O en verdad no la conoce? Coloca tu mochila debajo del asiento delantero y ajusta bien tu cinturón de seguridad. Al abrir este libro despegarás en un vuelo hacia una aventura que te atrapará hasta el final, mientras ayudas a Olivia a desenmarañar el misterio que envuelve a ese extraño pasajero. Ese extraño pasajero, la nueva novela de tu amigo Mauricio Pérez. Disponible en Amazon en edición impresa, Kindle y audiolibro. Ese extraño pasajero, un thriller que te mantendrá atrapado hasta la última de sus páginas. ...666... El criptograma apocalíptico. ¿Quién es la segunda bestia del apocalipsis? Con este libro te llevo de la mano recorriendo paso a paso el proceso de interpretación bíblica de la perícopa del Apocalipsis, el falso profeta al servicio de la bestia. El propósito de esta obra es doble: ayudarte a aproximarte a un texto bíblico empleando métodos de interpretación formales. A la vez, descubrir a la luz del exégesis quién es aquella segunda bestia del Apocalipsis representada por el criptograma 666. 666, el criptograma apocalíptico, un libro siempre apegado al magisterio de la Iglesia Católica y de rigor exegético, pero sencillo de comprender por cualquier lector interesado en el tema. No por nada se convirtió en un bestseller desde el primer día de su publicación. Adquiérelo en Amazon en edición impresa o digital para Kindle. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. Hola, pues estoy aquí de vuelta y parte de lo que estaba haciendo durante esta pausa era ir rápidamente a investigar acerca de Jean Courbon, que te digo que fue él a quien comisionó el cardenal Ratzinger para que escribiera esta cuarta parte del catecismo, y te decía yo que toda esa parte la hizo él durante un bombardeo y lo hacía él refugiándose en un sótano. Ya verifiqué donde esto tuvo lugar, fue en Beirut. Era en Beirut donde él estaba trabajando a lo largo de este bombardeo, fíjate, en ese sótano, y Dios le concedió la concentración, la serenidad, la espiritualidad suficiente para poder escribir la cuarta sección del catecismo. Por supuesto, él la escribió, él la redactó, ya después pasó por todo el equipo de editores y de revisores y todo esto, ¿no? Pero vamos, alguien tenía que escribirla y fue Jean Courbon el que le comisionó el cardenal Joseph Ratzinger en su momento para hacer esto. Así que lo que estamos leyendo, fíjate que cuando te imaginas que fue mecanografiado, todavía mecanografiado, por alguien en un sótano en medio de un bombardeo en Beirut. Vaya, vaya, vaya. Hola, búho sabio. Ya está aquí el búho sabio que viene a acompañarme. Vete allá a tu árbol con el buino y busquen qué cenar mientras nosotros acá seguimos estudiando esto tan importante. A ver, entonces, estábamos con el catecismo y vamos a pasar a este apartado que habla acerca de la última petición: y líbranos del mal, justamente. Dice así: la última petición a nuestro Padre está también contenida en la oración de Jesús. No te pido que los retires del mundo, sino que los guardes del maligno. Esto en uno de los discursos de despedida de la última cena del Evangelio según San Juan. Como te decía yo en la entrada del programa, cuando rezamos el Padre Nuestro y concluimos con la última petición que dice en español: y líbranos del mal, pues es muy posible que eso nos lleve a pensar que estamos pidiéndole a Dios que nos libre del mal en general, ¿no? Líbranos de las guerras, yo te decía, líbranos de las guerras, líbranos de las enfermedades, líbranos del desempleo, líbranos de los pleitos en nuestra casa, en fin. Pero a lo que se refiere realmente Jesús es al maligno, es al maligno. En latín dice: libéranos a malo, o sea, libéranos del malo, del maligno. A lo mejor deberían también
corregir la traducción del Padre Nuestro en la liturgia para que quede claro qué es lo que estamos pidiendo, ¿no? Bueno, el catecismo lo deja más que claro. Esta petición concierne a cada uno individualmente, pero siempre quien ora es el nosotros, en comunión con toda la Iglesia y para la salvación de toda la familia humana. La oración del Señor no cesa de abrirnos a las dimensiones de la economía de la salvación. Nuestra interdependencia en el drama del pecado y de la muerte se vuelve solidaridad en el cuerpo de Cristo, en comunión con los santos. Fíjate qué interesante, porque sí, es una oración personal, pero la hacemos en grupo, porque no rezamos al Padre mío, rezamos al Padre nuestro. Y lo vamos diciendo en plural. Padre nuestro, perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos. No es perdona mis ofensas como yo perdono. ¿Te das cuenta? No nos dejes caer en la tentación. No me dejes caer, sino no nos dejes. Y esta es, y líbranos del malo, líbranos del maligno. No es no, líbrame, sino líbranos. Entonces, la oración la expresamos de manera personal, pero no solos, la rezamos en grupo. La rezamos en grupo porque estamos pidiendo para todos nosotros y la unión hace la fuerza. Entonces es una oración colectiva pidiendo bendiciones de Dios para toda la iglesia. Somos muchos y ese ser muchos nos fortalece. Uno solo puede ser débil, pero cuando está acompañado de un ejército se vuelve poderoso. Entonces esa unión nos da una fuerza especial. La razón por la que en la liturgia la oración del Padre Nuestro forma parte del rito de la comunión. El Padre Nuestro no se reza al principio de la misa, no se reza al final de la misa, se reza en el rito de comunión. Y es de hecho con lo que inicia el rito de la comunión. Inicia con la oración del Padre Nuestro. La sacramentalidad del hecho de rezar el Padre Nuestro al comienzo del rito de la comunión en la misa nos hace sentir precisamente que estamos en comunión unos con otros. Por eso estamos rezándole al Padre Nuestro. Estamos en comunión, todos aquí pidiendo lo mismo, por lo mismo, todos juntos. ¿Ves? En esta petición, dice el catecismo, el mal no es una abstracción. O sea, no es las guerras, las enfermedades, las catástrofes, los terremotos, los incendios forestales. No, en esta petición el mal no es una abstracción, dice el catecismo, sino que designa a una persona, Satanás, el maligno, el ángel que se opone a Dios. El diablo, diabolos, es aquel que se atraviesa en el designio de Dios y su obra de salvación cumplida en Cristo. Como te decía, lo que quieres es precisamente eso, atravesarse, estorbar, atravesarse para estorbar en el plan de Dios, en ese plan de salvación. Por eso tentó hacia Jesús. El diablo, homicida desde el principio, mentiroso y padre de la mentira. Qué calificativo más fuerte, ¿eh? Qué calificativo más fuerte al diablo. Homicida desde el principio. Pues sí, porque él tentó a Adán y Eva y perdieron la vida eterna. Homicida desde el principio. Ese es el diablo. Mentiroso y padre de la mentira. La semana pasada expliqué por qué es el padre de la mentira, cómo distorsionó el mandamiento, el primer mandamiento que le dio Dios a Adán y Eva, él lo distorsionó para que no tuviera sentido. Porque es más fácil desatender o desobedecer un mandato que no tiene sentido que uno que tiene todo el sentido del mundo. Homicida desde el principio, mentiroso y padre de la mentira, Satanás, el seductor del mundo entero. Uy, esto lo dice el Apocalipsis. Seductor del mundo entero, a todos nos seduce, a todos nos seduce. Es aquel por medio del cual el pecado y la muerte entraron al mundo, y por cuya definitiva derrota toda la creación entera será liberada del pecado y de la muerte, como dice la Plegaria Eucarística 4. Que por cierto, la Plegaria Eucarística 4 es hermosa, es mi favorita de las 4 que aparecen. Bueno, hay más plegarias eucarísticas, pero de las 4 tradicionales, la 4 que casi nunca nadie reza, es hermosa porque desarrolla toda la historia de las salvaciones, es muy, muy bonita, muy bonita. Y en esa plegaria eucarística 4, precisamente, dice
que por Satanás entró el pecado y la muerte en el mundo y por cuya definitiva derrota toda la creación entera será liberada del pecado y de la muerte. Eso último es lo que dice esta plegaria eucarística, que será liberada del pecado y de la muerte. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que el engendrado de Dios le guarda, y el maligno no llega a tocarle. Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero yace en poder del maligno. El Señor, que ha borrado vuestro pecado, dice San Ambrosio, y perdonado vuestras faltas, también os protege y os guarda contra las astucias del diablo, que os combate para que el enemigo, que tiene la costumbre de engendrar la falta, no os sorprenda. Quien confía en Dios no tema al demonio. Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Cita San Ambrosio a San Pablo cuando le escribió a los romanos. Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Por eso es por lo que dice San Ambrosio: quien confía en Dios no tema al demonio. El que le tiene miedo al demonio es porque no confía en Dios. ¿Y qué significa confiar en Dios? Tener fe. Tener fe no significa creer que Dios existe. Tener fe no significa estar seguro de que Dios existe. Tener fe no significa estar convencido de que Dios existe. Tener fe no es afirmar que Jesús es el Hijo de Dios. Dice Santiago en su carta que hasta el diablo cree en Dios. ¿Sí? Cree en Él, pero no tiene fe. Porque tener fe, la fe, no significa creer que Dios existe. Tener fe significa confiar en ese Dios que existe. Es lo que significa la palabra fe. En latín, fides. Fides significa confianza. De ahí viene del italiano la palabra fiducia, que significa confianza, precisamente, de la fides. Entonces, el que le tiene miedo al diablo es porque no confía en Dios. Y si no confía en Dios es porque no tiene fe en Dios. Pero el que sí tiene fe en Dios, el que sí confía en Dios, no tiene por qué tenerle miedo al diablo, porque si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Que también es importante señalar, como hacíamos la vez pasada en la emisión anterior, citando al Papa Francisco, no podemos cometer la gran estupidez de ir nosotros a tentar al diablo, a retarlo. Al diablo lo tenemos que respetar. Lo tenemos que respetar, porque como dice el catecismo, es el seductor del mundo entero y es el padre de la mentira y es muy astuto. Entonces, así como es de seductor y así como es de astuto, si nosotros vamos y lo enfrentamos, hay grandes oportunidades de salir mal librados. Es más bien al revés. O sea, si Él acecha, hay que confiar en Dios. ¿Y cómo se fortalece la confianza en Dios? A través de la oración, que era lo que decía el catecismo. Para poder vencer la tentación hay que orar. Todo va relacionado. La victoria sobre el príncipe de este mundo pues es el demonio. La victoria sobre el príncipe del demonio, la victoria sobre el príncipe de este mundo se adquirió de una vez por todas en la hora en que Jesús se entregó libremente a la muerte de darnos su vida. Es el juicio de este mundo y el príncipe de este mundo está echado abajo. Él se lanza en persecución de la mujer, pero no consigue alcanzarla. La nueva Eva, llena de gracia del Espíritu Santo, es preservada del pecado y de la corrupción de la muerte. Entonces, despechado contra la mujer, se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos, como dice el Apocalipsis. Por eso el Espíritu y la Iglesia oran: ven, Señor Jesús, ya que su venida nos librará del maligno. Entonces, vinculando estas palabras del Apocalipsis, ven, Señor Jesús, con lo que enseña el catecismo, esta invocación, ven, Señor Jesús, es para que venga y nos libre del maligno. Otra vez, cuando somos tentados por el maligno, esa es la invocación. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Ven en mi auxilio. Dios mío, ven en mi auxilio, Señor, date prisa en socorrerme. Más en esos momentos de tentación. Al pedir ser liberados del maligno, oramos igualmente para ser liberados de todos los males, presentes, pasados y futuros, de los que Él es autor o instigador.
En esta última petición, la Iglesia presenta al Padre todas las desdichas del mundo. Con la liberación de todos los males que abruman a la humanidad, implora el don precioso de la paz y la gracia de la espera perseverante en el retorno de Cristo. Orando así, anticipa en la humildad de la fe la recapitulación de todos y de todo en aquel que tiene las llaves de la muerte y del Hades, el dueño de todo, aquel que es, que era y que ha de venir. Fíjate que aquí Jean Corbon echó mano al libro del Apocalipsis todo lo que pudo, todo lo que pudo. Todo esto son citas del Apocalipsis. Todo esto son citas del Apocalipsis. En estos dos numerales, 2853 y 2854, el catecismo cita al Apocalipsis cualquier cantidad de veces. Termina la catequesis sobre esta petición citando el embolismo del rito de la comunión del misal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Muy bien. Pues este es el tema de esta noche, esta es la reflexión. Con enseñanzas, fíjate qué bonito es el catecismo, que realmente es fácil de entender. Y las enseñanzas ahí están. Sí, el diablo es el seductor del mundo entero. Sí, el diablo es el padre de la mentira. Sí, el diablo es un asesino desde el principio. Desde el principio. Es un homicida. O sea, hay que tenerle respeto. Hay que tener cuidado con él. No miedo, porque el que tiene verdadera fe en Dios no tiene por qué tener el miedo al demonio, porque sabe que si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Pero también sabemos, pues, que es el seductor del mundo, que es el padre de la mentira, que nos va a tentar de una manera engañosa para que creamos que la tentación es realmente algo bueno, cuando en realidad no lo es. Es la puerta al mal y en última instancia a la muerte. Entonces hay que pedirle a Dios que no nos deje caer en la tentación, lo que implica que Dios nos dé discernimiento primero, para poder discernir que se trata de una tentación, que en realidad no es algo bueno como parece, como aparenta, que el Espíritu nos ayude a discernir, y la fortaleza que necesitamos para no caer. Discernimiento y fortaleza para no caer. Es lo que Dios nos da cuando se lo imploramos en esa petición del Padre Nuestro: no nos dejes caer en tentación. Y finalmente y líbranos del maligno. Líbranos del maligno y de todo el mal que acarrea su presencia en nuestras vidas. Pues así concluimos nuestra emisión de esta noche del Club de los Búhos. Muchas gracias a todos ustedes que han hecho el favor de acompañarnos una vez más. Hola, ya regresa aquí Buino para despedirse de nuestros amigos. Seguimos viéndonos esta semana. Acuérdense de sintonizar Semillas para la Vida. El fin de semana, Pasión por el Evangelio, para aprender acerca del Evangelio que escucharemos en la misa el domingo. Que Dios nos llene a todos de bendiciones, y con su favor, acá nos vemos la próxima semana en una emisión más del Club de los Búhos. Hasta entonces, apasionate por nuestra fe. Este jubileo de la esperanza, mantén viva tu esperanza. Un libro de espiritualidad en tiempos de crisis, escrito por tu servidor Mauricio Pérez. Mantén viva tu esperanza es una buena lectura de apoyo en tu caminar espiritual en este jubileo ordinario. Mantén viva tu esperanza. Pídelo impreso en Amazon, descárgalo en Kindle o escucha el audiolibro en Audible. Mantén viva tu esperanza y medita, aprende, apasionate por nuestra fe. ¿Qué hacer cuando las personas en quienes confías te van traicionando una por una? ¿Cómo proceder con justicia cuando los demás son injustos contigo? ¿Quién es la vecina de la calle París? Esta novela de suspenso se entreteje pasando por una aerolínea, una calle, una tienda de almacén, una parroquia, un colegio católico y un tribunal de justicia. Los personajes representan las caras opuestas de la amistad, de la impartición de justicia, de la vocación religiosa y de las relaciones humanas
al tiempo que dos sacerdotes distintos van enseñando cómo enfrentar las crisis y cómo dar sentido a la vida de un jefe de familia ante la injusticia. La vecina de la calle París, una lectura que no podrás detener hasta llegar a su última página. Pide tu copia impresa en Amazon.com, descarga el ebook en Kindle o léelo gratis con tu suscripción a Kindle Unlimited. La vecina de la calle París. Léela ya.